Bueno, el capítulo séptimo relaciona la motivación con el aprendizaje. Ya vimos en el 6, el 7 y el 8, y empezamos a ver algo de esto. En el 6 hablábamos de los procesos etológicos, los más sencillos. En el 7 veremos las teorías de aprendizaje con toda su complejidad para ver qué factores aumentan, o sea, qué factores motivacionales y qué factores de conocimiento influyen. Volveremos a ver muchos conceptos que hemos visto, como el efecto de contraste, que hemos visto en la PEC y todo eso, algunas de las cosas que hemos visto en la PEC. Y en el capítulo 8 veremos la parte cognitiva, o sea, el aprendizaje, digamos que podría ser un efecto de la experiencia, asociativo, más sencillo, y la motivación que eso genera. Y en el 8 veremos la motivación que genera mi interpretación de las situaciones, las teorías que trabajan. Como vimos en la práctica, lo que me motiva en las situaciones de aprendizaje en las que aprendo relaciones nuevas es el valor de incentivo. Hablaremos de como vimos en la práctica, que no son las consecuencias de lo que hago lo que me lleva a aprender, sino la valoración que yo le doy a través de mi historia, mi aprendizaje anterior y mis necesidades actuales. Es decir, la componente motivacional del aprendizaje es el valor de incentivo, mientras que el refuerzo y las consecuencias serían la componente que ayuda a ver si la conducta se va a repetir o no. El valor de incentivo pertenece al sujeto. Vimos que se genera por un estímulo externo, por sus propiedades sensoriales, hedónicas, va adquiriéndolo, y lo que tengo en mi interior respecto a cada situación son una serie de expectativas de qué va a ocurrir ahí, formadas a lo largo de mi historia. También veremos que hay otras formas más complejas de aprender, por ejemplo, la imitación. Es Dickinson el que habla primero del valor de incentivo, propone este concepto, y los objetos externos. Espera un segundo, me quiero saltar cosas. Y propone que tiene cualquier consecuencia de nuestras acciones, tiene un componente emotivo y un componente cognitivo. El emotivo son las consecuencias automáticas, emocionales, placenteras y displacenteras, y el cognitivo la interpretación que yo hago, y bueno, y ahí estaría la clave de nuestros incentivos. Cuando aprendo algo, bueno, esto lo vimos en la práctica, lo que acabo de decir, efecto motivacional. Y tira porque son expectativas futuras. Ahora bien, esas expectativas futuras se han creado en nuestras experiencias anteriores, en los aprendizajes anteriores. Como dijimos en la PEC, el aprendizaje depende de las consecuencias, pero una vez establecido es el valor incentivo el que componente motivacional. Bien, aún si no habéis dado aprendizaje aún, que algunos ya lo habéis estudiado, ya vimos que el condicionamiento clásico era una asociación simple entre dos estímulos. Entonces, estímulos que en principio son completamente neutros, como nos hacen en la publicidad, a fuerza de asociarlos con algo placentero o displacentero, adquiere propiedades hedónicas, ¿no? Los niños pequeños, a fuerza de, o con una sola vez que vayan al médico,
y les duela un poco lo que les hacen, empiezan a reaccionar de una forma agresiva o negativa con las batas blancas o el ambiente médico, cualquier cosa. También los positivos, es decir, aquello que asociamos a una situación placentera, una buena comida, pues esto se llama que por condicionamiento clásico los estímulos externos adquieren un atractivo o un rechazo, normalmente asociado a sus propiedades sensoriales, es decir, tenemos que verlo, oírlo, y por condicionamiento operante, cada vez que hago algo, veo las consecuencias que van ocurriendo que también tienen un valor positivo o negativo. Y esto ocurre todo el tiempo. Es decir, yo voy haciendo algo, voy teniendo respuestas, las cosas que hay a mi alrededor actúan como señales, se van condicionando según las respuestas y aprendo a anticipar lo que va a ocurrir. Esto es básicamente como aprendemos, la forma más básica de aprendizaje. Bien, entonces, ya vimos en la práctica que vamos a hablar en este momento de motivación extrínseca, porque va a depender normalmente de unas consecuencias externas, aunque el condicionamiento clásico lo que hace es internalizar ciertas relaciones entre ciertos estímulos, en el operante hay una respuesta visible. Pero bueno, en el operante, una respuesta vía refuerzo, ese refuerzo, esa consecuencia, la valoro, crea más expectativas y, como vimos en la práctica, uno de los aspectos del estímulo que aumenta el valor incentivo, que no el aprendizaje en sí, era la magnitud de un estímulo positivo. Es que tiene mucho que ver, ¿no? Y insistimos en que lo que hace es incrementar la probabilidad de una conducta. No la causa, sino que hace el aprendizaje y la motivación. Hay que distinguir las consecuencias y el valor incentivo. ¿Cómo sería este ciclo de construcción del incentivo? Pues hago algo, me recompensa, me castiga el entorno, después, y las conductas, aprendo unas buenas y otras malas, voy generando las expectativas, según mis necesidades, mis valores en cada ocasión, crearé unas expectativas o crearé una combinación diferente y será mi incentivo. Entonces, será mi incentivo que es previo a cualquier conducta. Es una esperanza de lo que va a pasar. ¿Bien? Bien, pues esto yo creo que lo tenemos bastante claro. Ahora vamos a ver los tipos de aprendizaje que hay y qué variables motivacionales se dan en cada uno. El más sencillo es el condicionamiento clásico, que digamos que es una forma de pintar estímulos neutros con valores hedónicos. Ocurre todo el tiempo, pero para el cuadro clásico es un estímulo que de por sí produce una reacción, lo asociamos con otro y pasa a producir una reacción similar. Tenemos muchos ejemplos y esa asociación se produce todo el tiempo. Cuando hacemos algo, hablamos de condicionamiento operante. El más sencillo con el que vamos a trabajar para ver los componentes motivacionales, luego veremos los demás, es el reforzamiento positivo. Hago algo, se produce una consecuencia positiva y a continuación lo más probable es que aumente esa acción. ¿Por qué? Porque se crea un valor de incentivo, una probabilidad. Puede ser agradable, desagradable, ya veremos los otros tipos de aprendizaje que hay, que creo que los vimos en el tema anterior. Y ya hemos visto que puede ser diferente el valor de incentivo aun con la misma recompensa. Como vimos en la PEC, la misma cantidad de bolas de comida para un animal le generaban una conducta de cierta intensidad y el otro que venía de más o de menos le generaba una intensidad muy diferente. Tenéis el ejemplo otra vez.
¿Qué es un refuerzo positivo? Que yo pongo aquí, refuerzo positivo. No hay que hacer un juicio previo de qué es positivo o negativo. Es tan simple como que un refuerzo es positivo si aumenta la probabilidad de una conducta. Así nos evitamos tener una definición previa, es una definición operativa. ¿Y qué es un castigo? Una consecuencia que disminuye la probabilidad de una conducta. ¿El incentivo qué es? La interpretación, la expectativa que tengo yo en una situación de lo que producirá determinada acción. Y es motivacional, no depende del aprendizaje. Bien, los premios. Cuando la situación es esta, es decir, voy a obtener un refuerzo positivo, los factores que afectan serían los siguientes dependiendo de cómo plantee la situación de aprendizaje. Y la situación de aprendizaje se puede plantear de dos formas básicamente. Dependiendo de la cantidad de respuestas que yo dé, de intensidad, lo que queréis decir, sería lo que se llaman programas de razón. Si yo hago una cosa X veces, obtengo un refuerzo. ¿Vale? O bien, programas de tiempo, en el que no depende de cuántas veces, sino de hacer las cosas en un tiempo determinado. Son diferentes en el grado de efectividad que tienen, son diferentes en el valor de incentivo que generan, son diferentes en la motivación que generan. El número de respuestas que yo exijo para dar un premio, bueno, aquí lo he puesto las respuestas en las barras, por ejemplo, aquí hay una razón fija de 6, cada 6 de respuestas te doy un premio. Puede ser fija, cada 6 respuestas te doy un premio, o puede ser variable, con un promedio de 6, 5, las que sean, pero no sabes exactamente en qué respuesta te daré el premio. ¿Vale? Ahora veremos los tipos de consecuencias, motivaciones de estos. El intervalo, el programa de aprendizaje por tiempo, también se puede distinguir entre intervalo fijo, si respondes una vez en 8 segundos, te daré un premio, o intervalo variable, si en promedio cada 5 segundos, en promedio, o sea, cada ensayo va variando, te daré un premio. Esto que parece una situación, un artificio, pues tenéis varios ejemplos que lo podéis entender. Programa razón fija. Una máquina expendedora de algo. Si echas determinadas monedas, tantas monedas, te va a dar el producto, siempre. Uno de razón variable. Una máquina de premio, que no sabes cuándo, pero que a más monedas eches, más probabilidad de que te dé el premio. Los intervalo fijo. Bueno, pues yo qué sé, participar en los Juegos Olímpicos. Cada 4 años tengo que dar mi máximo rendimiento. Intervalo fijo. Intervalo variable. Pues poner una caña en el agua y esperar a que pique. Picarán. No sabes cuándo. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que nos interesa es qué ocurre con esto. Pues según esto, este es el tipo de respuesta que se obtiene en estos 4 programas. Razón fija, se produce una respuesta que aumenta rápidamente al principio, luego hay una fase de estabilización o descanso y un aumento a través de las respuestas, descanso, es decir, yo sé o intuyo cada cuánto me va a venir el premio y ya establezco una estrategia en la que hay paradas. Si la razón es variable, que no sé cada cuántas respuestas van a dar el premio, la actividad es mucho más constante. No hay pausas por reforzamiento y hay un ritmo bastante alto de actividad. En los de intervalo fijo también se produce un parón, pero mucho menos drástico que en la de razón. Es como que el parón depende de una especie de reloj interno que me dice, si no pasa X tiempo no tengo que hacer nada.
y tu reloj interno te dice y vas aumentando de una forma mucho más progresiva la actividad. Y de intervalo variable, quiere decir que hay que esperar un tiempo para que una respuesta obtenga un refuerzo, pero no sabes cuánto, también produce una actividad mucho más constante. Pero esta es más elevada que esta, es más intensa la actividad que esta. En general, los programas variables producen una actividad más sostenida, más intensa, y los programas de razón variable la que más. Esa sería la parte motivacional, la que nos interesa. En los programas de razón hay más respuestas y en los de razón fija hay pausas. Así pues, dependiendo del programa, tenemos un resultado diferente. Bien. La cantidad de premio. Lo hemos visto también en la PEC. Ya veis que la PEC nos es bastante útil. En principio, si el refuerzo es positivo, la magnitud o cantidad ya vimos que va a aumentar la... Bueno, aquí hay un resumen de la eficacia, razón variable, el valor variable, mucho más eficaz la razón. Espera, antes de llegar aquí. La cantidad del premio ya la hemos visto, el efecto de contraste que vimos, y bueno, aquí lo tengo pintado un poco después. En principio, cuando el reforzamiento es positivo, a mayor cantidad, mejor. Hay una cantidad óptima, por supuesto. No todo es el máximo, pero esa cantidad óptima depende de cada individuo, de su historia previa, es decir, un factor motivacional, como vimos con el efecto contraste de Crespi, que creo que lo he puesto aquí también en el final, antes de explicar los tipos aquí. Pero antes de llegar ahí, yo cambio el orden un poco. Les explico los otros tipos de aprendizaje que vamos a ver luego. El programa de castigo. El programa de castigo, como en el lenguaje cotidiano, busca que disminuyas una conducta que yo no quiero que hagas. Por lo tanto, cada vez que la haces, te proporciona una consecuencia negativa. El cuadro o el esquema sería: entonces algo, la consecuencia negativa, y espero que disminuyas la conducta. Justo consecuencia, respuesta, consecuencia, disminuye la respuesta, disminuye la consecuencia negativa. Bien. Estos dos, por analogía con la vida, son muy sencillos. Luego tenemos otros dos programas que son el escape o evitación, que es una forma de obligarte a hacer algo, y en vez de darte un premio, lo que hago es que si lo haces, evitas o te quitas una consecuencia negativa. El experimento habitual es poner un animal en una caja, una jaula, y que haya dos compartimentos. Si no cambia de un compartimento a otro, recibe, por ejemplo, una descarga, una pequeña descarga, algo desagradable. Entonces, si recibe la descarga y salta al otro lado, la evita o huye de ella. La diferencia entre evitarla y escapar es que haya tenido experiencia con la descarga o no. Si sabe que va a venir, si hay alguna señal, la evitará. Si no hay ninguna señal o le pilla por sorpresa, se escapará. Ese es el tipo de aprendizaje. Es una forma de obligarle a hacer algo, cambiar de un sitio a otro, y en vez de utilizar un estímulo positivo, utilizamos un estímulo negativo del que la persona, el animal, el sujeto, escapa. Ese procedimiento se llama refuerzo negativo, que es un nombre un poco confuso, porque lo de refuerzo no se refiere a la consecuencia, sino a que la contingencia baja, aumenta para la respuesta con algo negativo, sino el nombre más claro es escape o evitación.
evitación si conoce o tiene una señal clara, o escape si no. Y el otro que nos queda es otra forma de disminuir una conducta que no quiero que hagas, y en este caso con una consecuencia positiva. En este caso te quitaré algo positivo que ya tienes para obligarte a dejar de hacer algo que no quiero que hagas. En vez de castigarte con algo malo, te quito algo bueno que ya tienes. Si no, dejar de hacer lo que yo te diga. El ejemplo más clásico es niño, no haga ruido o apago la tele o te vas a la cama, yo qué sé. O sea, deja de hacer algo o te quito algo. El escape veis que es al revés. Intento que hagas algo a través de quitarte algo negativo. Intento que hagas algo a través de quitarte algo positivo. Bueno, se llama de omisión porque lo que quiero es que omitas una conducta. Bueno, con este cuadro vamos a ver ahora todas esas variables que decimos de la motivación. En general, la mayoría de las consecuencias y de las consecuencias, o sea, perdón, lo que ocurre en las diferentes modalidades de aprendizaje, el aspecto motivacional, es bastante intuitivo, ¿vale? Por ejemplo, la demora en darte el premio. Si yo tardo más tiempo en darte el premio, la consecuencia que sea, la eficacia del aprendizaje será menor. La detección de que esto sigue a esto será más difícil aprender y más difícil mantener el valor, la expectativa en marcha. En general, a mayor tiempo, menor eficacia el aprendizaje. Puede ocurrir, o hay un procedimiento en el que, bueno, la demora es porque en principio durante ese periodo pierdo conciencia de la asociación o estoy haciendo otras cosas que me impiden ver claramente cuál es la consecuencia, porque la consecuencia está conectada con lo que yo he hecho. Si en medio he hecho más cosas, es más difícil conectarlo. Pues bueno, hay alguna forma de contrarrestar el efecto de demora, que es, por ejemplo, la técnica de marcado. La técnica de marcado es hacer algo durante el tiempo de demora característico, como una especie de señal que no está relacionada con lo que va a ocurrir, pero algo extraño. Por ejemplo, con los animales el procedimiento marcado es cambiarlos de sitio o manipularlos en un momento dado, y eso hace como una especie de mojón, una señal intermedia que permite aumentar los tiempos de demora para la eficacia del aprendizaje. La demora parece que reduce el valor de incentivo, porque con un procedimiento de marcado, o sea, con una señal intermedia, logramos que ese perjuicio que genera la demora se compense bastante. O sea, el aprendizaje se da, pero no hay una conciencia no hay una motivación suficiente, un valor de incentivo bajo. Y con la demora luego hay que tener claro o ver claramente que ese descuento de la demora, si lo combinamos con la magnitud, con el que hemos dicho antes, a mayor premio, más motivación, a mayor demora, menor valor de incentivo. ¿Cómo lo combinamos? Pues bueno, ¿qué preferís? ¿Un premio muy grande, más alejado en el tiempo, o uno más pequeño, más inmediato? Ese es el tipo de experimento, el tipo de decisión que involucra. Puede haber otras variables, la magnitud y la demora y algunas otras, pues por ejemplo el atractivo que tiene para mí el premio, una serie de variables que cambian el valor del incentivo. Pero los principales
o los más generalizables, los más fáciles de estudiar, la demora y la cantidad. Por supuesto, esta ecuación, o algo parecido, no hace falta que veáis la ecuación, pero sí, a mayor magnitud, mayor valor de incentivo, a mayor demora, menor valor de incentivo. La demora divide y la magnitud multiplica. Bueno, pues la teoría Mazur dice eso, que hay una ecuación que explica un poco la actuación de cada persona. Y hay personas que tienden a preferir un premio mayor más tarde, se llamaría personas con alto autocontrol, que pueden decidir contenerse, y lo contrario, que prefiere un premio pequeño e inmediato, unas personas de tipo impulsivo. Bueno, el ejemplo que pone es bastante popular, intentar adelgazar, y bueno, hay muchos otros, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Invertir en estudiar una carrera 5 años para tenerlo un sueldo más decente o dedicarte a trabajar con un sueldo menos decente, pero desde ya? Muchas situaciones. Bien, pues el valor de alternativa, o sea, en este caso le llama alternativa porque va poniendo la que cree que son las variables que configuran el valor, pero ya veis que esto depende también de la persona y de su historial. Una persona es más autocontrolada o más impulsiva, depende del valor de incentivo. Bien. La ejecución y la motivación depende también del dominio de la tarea. Una persona que tiene más experiencia tiene una motivación diferente que el que no. El que no cree que no va a tener éxito, no la va a intentar. Y como bien digo, cree que va a tener éxito. No se trata de un nivel de dominio objetivo, sino subjetivo. La percepción que tengo yo del dominio que tengo. En el caso, bueno, esto hemos visto los efectos quizás. Bueno, la detección de causalidad, vale. Aunque no siga el esquema, bueno, me lo en el libro. La detección de causalidad, y vuelvo un poco atrás, es darme cuenta de, veis que con la demora decíamos que yo no conecto mi conducta con las consecuencias, más difícil aprender o el valor incentivo va disminuyendo. También a veces ocurre lo contrario, que yo conecto una acción mía con una consecuencia y en realidad no tiene nada que ver, no es un error de concepto. Esto es la conducta supersticiosa. Si yo llevo el bolígrafo de color negro a un examen y tengo buena nota, siempre hay un bolígrafo negro. Bueno, pues ese tipo de tendencia a detectar que dos acontecimientos iban próximos tienen uno que ver con otro, son emparejamientos que pueden ser erróneos y supersticiosos. Bueno, pues eso, por supuesto, influye. Y como mis expectativas generan, o sea, si mi boli negro me da confianza, igual son exámenes con mucha más confianza, es más probable que saque buenas notas. Y no tiene nada que ver con el boli, sino con mi confianza, o sea, con el valor de incentivo que yo he puesto ahí. Vimos también en el otro tema, el último punto, la devaluación del reforzado. ¿Os acordáis que era? Yo, por ejemplo, por hacer determinada conducta, te doy un premio. Es un tema subjetivo. A ver, lo que valen para ti es subjetivo, pero acuérdate que también todos los estímulos reforzadores, el valor que tienen se ha construido a lo largo de tu historia y partes de unos impulsos y unas necesidades vitales. Fíjate que la mayoría llegamos a un consenso de lo que nos importa. Por ejemplo, un reforzador secundario es el dinero. Mira a ver a quién no le interesa el dinero. El dinero ni se come ni se bebe. O sea, es subjetivo porque depende de tu historia, pero tenemos necesidades de partida similares e historias bastante similares. Somos seres sociales.
La devaluación del reforzador es que si un estímulo positivo, por ejemplo, yo qué sé, una comida, por lo que sea, pierde valor hedónico, porque me sienta mal o porque está mala, si el valor hedónico de la comida lo pierdo, la conducta también disminuirá. Yo sé que esa comida me alimentará y tal, pero ya no me gusta tanto. Es decir, ¿qué ha disminuido ahí? El valor de incentivo. La devaluación del reforzador es una técnica que se utiliza a menudo. Bueno, se utilizaba para discutir teóricamente si yo tengo una representación de lo que va a ocurrir o no. Imaginaos que eso, que me ha sentado mal una comida o no me gusta tanto porque un día estaba medio mala y, claro, disminuyó la conducta. Depende, mis expectativas son lo que generan la conducta. Yo sé las consecuencias, no cambia el aprendizaje, cambian las expectativas. Bien, el efecto Crespi, que sale aquí un poco antes, ya lo puse ahí. Recordáis que si visteis o habéis hecho la PEP, es muy sencillo. El contraste positivo es un nivel de ejecución aumenta exageradamente cuando hay un aumento de alguna propiedad del refuerzo, la magnitud, una propiedad positiva, el refuerzo positivo, y hay una disminución cuando disminuye la propiedad esa. Dijimos que hay un estado afectivo intermedio, la alegría y la frustración. Bueno, el cuadro creo que lo he puesto aquí, el mismo que teníamos en el efecto de contraste. Si paso de un premio alto a uno bajo, si paso de uno bajo a uno alto, hay un periodo en el que incluso es mayor que si hubiera tenido siempre el premio alto. ¿Os acordáis? Relación, depresión. Bien, ahora vamos a ver los otros programas, los que antes os he puesto en esquema, no solo con una consecuencia positiva, sino cuando las consecuencias son negativas. ¿Cómo debe ser un castigo? ¿Qué variables del escape y la evitación son importantes? El escape y la evitación con la definición nos queda bastante claro. Si yo tengo una señal de que va a ocurrir algo malo y que tengo que hacer algo para evitarlo, es una situación de evitación, porque no llego a enfrentarme con la consecuencia negativa. Eso para las teorías de aprendizaje son difíciles de explicar porque, a ver, voy a poner un ejemplo, aunque sea de conducta supersticiosa. Si yo no paso por debajo de las escaleras porque creo que trae mala suerte, he evitado siempre pasar por debajo de las escaleras. Más o menos no me ha pasado nada malo porque no suele pasarte nada malo. Es una conducta de evitación. ¿Cómo puedo mantener esa conducta si no hay consecuencias? Las teorías de aprendizaje dicen que tú aprendes en función de las consecuencias. Pues en la situación de evitación no llega a producirse ninguna consecuencia. Tú haces lo correcto y la consecuencia negativa no se produce. La de escape es fácil de explicar. Se produce algo malo, hago algo y deja de producirse. Ahí se produce la consecuencia, hay un aprendizaje y tal. Bueno, la única forma de explicar la evitación es meter algún otro factor, por ejemplo, un factor emotivo, que la señal que me permite saber que va a ocurrirme algo malo adquiere un valor negativo por condicionamiento clásico. Es decir, si hay una luz que dice que luego te va a dar una descarga, esa luz poco a poco te genera una emoción negativa, un rechazo, por condicionamiento clásico, por la asociación con la descarga. Y esa luz es lo que evito. Es decir, hago algo para evitar ya esa luz que de por sí, aunque no reciba la descarga, estoy evitando algo negativo que es la luz, que ya me produce ya una especie de dolor. Bueno, esa explicación no, el evitarte pasar por una escalera es dar un rodeo para no pasar, o sea, no es
no es una respuesta negativa, es una respuesta positiva. Hago algo, ¿vale? No, por cierta experiencia no. Yo digo que una evitación, a ver, vamos a poner un ejemplo que no sea supersticioso. Si yo una vez, yo qué sé, he pasado la velocidad límite en la ciudad y me han puesto una multa de 50 euros, procuraré no volver a pasar. Estoy evitando ese castigo. Mantener esa actitud es porque preveo que si paso me van a castigar, pero no me castigan casi nunca. Por lo tanto, ese aprendizaje, en teoría, las teorías del aprendizaje, ese aprendizaje se debería ir extinguiendo. Llegaría un momento que volvería a ir a más velocidad. Bueno, pues lo que dicen las teorías es que a lo mejor simplemente los señales de no pase de 50 hacen el mismo efecto que la multa en su momento, porque las asocio con ellas. Bueno, pues las teorías de motivacionales tienen una explicación mejor, la teoría de la expectativa, teoría cognitiva. Yo anticipo las consecuencias y es un factor cognitivo, no es una asociación. Veis que el aprendizaje busca asociaciones simples. Bueno, la teoría cognitiva es que yo anticipo las consecuencias porque las he vivido antes. Entonces puedo explicar la evitación. Nuestra teoría de expectativa, valor de incentivo, lo explica de una forma mucho más cognitiva bueno, cómo hago, y también explica las supersticiones. En el caso del castigo, cuando yo hago algo y recibo una consecuencia desagradable, creo expectativas del incentivo desagradable, disminuyo el número de respuestas. Variables que influyen en el castigo. A más intenso sea el castigo, a más desagradable, más efectivo. Bien, ¿no? Entra dentro de la lógica. El valor de incentivo disminuye mucho más rápidamente. Ahora bien, si la intensidad del castigo va aumentando poco a poco, es no tan potente, como que te vas acostumbrando a recibir ciertas consecuencias y lo vas soportando mejor, ¿de acuerdo? También yo creo que es bastante lógico, ¿no? La duración. A más dure el castigo, más efecto, más eficacia al disminuir mi conducta. También es lógico. La contingencia, es decir, la asociación sistemática entre la conducta y el castigo. Igual que en el premio, veremos ahora que el refuerzo variable, o ya hemos visto que los programas de razón variable son mucho más eficaces que los de razón fija, en el castigo es al revés. Si alguna vez no castigas la conducta, el efecto del castigo disminuye bastante. Es decir, el refuerzo positivo, si alguna vez no premias la conducta, el efecto de incremento de la conducta aumenta, porque hay una especie de expectativa de que algunas veces no van a dar premio, pero hay que hacer unas cosas. Y el castigo es al revés. Si algunas veces no eres consistente con el castigo, disminuye el efecto. Bueno, esto en la práctica tiene muchas aplicaciones. Una vez que te saltes una consecuencia negativa, pierdes mucho tiempo. El efecto de mora es idéntico. A más tarde se produzca el castigo después de la conducta, peor, porque es más difícil. Es mejor que sea inmediato. Y por último, que haya respuestas alternativas. Si el castigo solo consiste en que dejes de hacer algo y no hay ninguna otra posibilidad agradable cerca, tiene mucha menos eficacia que si te doy una alternativa positiva que a ti te convenga. ¿De acuerdo? Por ejemplo,
el castigo que sería, yo qué sé, por romper algo, repararlo, por ensuciar algo, limpiarlo o algo así. Y el castigo tiene una serie de variables propias, por esto de los incentivos desagradables, que no ocurre con los premios. Y es que genera estados emocionales negativos que pueden perjudicar bastante el aprendizaje. Si el castigo es desproporcionado, inconsistente, con malas demoras, cualquier variable que no la usemos bien va a perder la eficacia y no va a tener las consecuencias que esperamos. Porque las consecuencias emocionales desagradables nos pueden llevar a conductas propias, pues por ejemplo, un dolor físico me puede llevar a la parálisis, al aislamiento, un dolor social al aislamiento, la vergüenza, o sea, hay muchos efectos secundarios. La respuesta emocional, el escape y la huida que ya hemos visto que puede ocurrir, es decir, pasar de la persona que te castiga al otro lado. Vale, no hago lo que tú me prohíbes, pero hago otra cosa que me lleva al mismo lugar. A veces hay una reacción al castigo que es lo contrario. En vez de disminuir la respuesta, la aumento, como una forma de protesta o de fastidiar o de reacción emotiva, ¿no? También a veces el castigo se extiende a otras conductas y se suprimen algunas más, es decir, castigas más de lo que debes. Y por último, y lo vamos a ver también, el papel del ejemplo. Si alguien castiga, yo entiendo que eso es normal y eficaz y es más probable que ocurra, ¿no? El modelamiento negativo. Bueno, todo eso yo creo que también es bastante lógico. Que ves que no es el premio y el castigo, no son caras contrarias, sino que es más complejo el castigo. Siempre ha sido más difícil. Y hay un fenómeno muy extendido que hay que entender. La indefensión aprendida. Sería un equivalente o funcional a lo que creemos que ocurre en la depresión. Cuando todas tus acciones tienen consecuencias negativas o hagas lo que hagas, no puedes evitar ciertas consecuencias negativas, llega un momento en que dejas de hacer como si estuvieras deprimido. En los animales ocurre que cuando tú les das un pequeño castigo, hagan lo que hagan, llega un momento en que se paralizan, se aíslan y les impide aprender o ver lo que ocurre en el ambiente, impide aprendizajes posteriores porque deja de atender al entorno de una forma eficaz. Es decir, estamos creando una expectativa de falta de control. Es una variable claramente cognitiva, ¿no? Bien, pues es importante aprender. ¿Y qué ocurre? Hemos visto escape, evitación, castigo, bueno, el de omisiones también es muy parecido cuando usamos incentivos de saber. ¿Qué ocurre cuando dejamos de reforzar algo? Como vimos en la PEC, ¿qué ocurre cuando dejo de darte bolitas de comida cuando llegas al final del corredor? ¿O qué ocurre cuando dejo de pagarte el sueldo? Pues que poco a poco dejo de hacer la actividad que yo hacía. Aquí vamos a hablar de la extinción en el caso de refuerzo positivo, porque es más sencillo. Bueno, ya sabemos que la extinción consiste en que dejo de reforzar y poco a poco disminuye la conducta. Ahora bien, ¿cómo disminuye esa conducta? Primero, si la consecuencia era positiva, hay un sentimiento de frustración que suele llevar a respuestas emocionales y una de ellas es el que se llama estallido de la extinción. Si yo dejo de hacer algo, produce cierta agresividad,
la respuesta que yo pretendo extinguir porque dejo reforzarte, la haré con más intensidad. Bueno, yo pongo siempre un mismo ejemplo. Y te imaginas que le das a un botón o un aparato, un teléfono mismo, le das a un botón y no funciona lo que ha funcionado siempre, y le sigues dando y no funciona, sigues dando y no funciona, y le das con mucha intensidad en un momento dado. Eso sería el estadio de la extinción. Te das cuenta que no va a funcionar, entonces empieza a bajar la respuesta, vas probando de cuando en cuando y dejas de probar, ¿no? También se produce variabilidad de respuestas. En vez de darle al botón, le das a otro lado, a otro arriba, le das un golpe. Esos dos fenómenos, ¿no? Lógicos. Cuando deja de producirse la consecuencia deseada, frustración. Estallido de extinción, que es aumentar la respuesta, y variabilidad de respuestas. Probar de otra manera. Bien, pues resulta que si antes de la extinción el reforzamiento era parcial, es decir, recibía el premio de cuando en cuando, tarda mucho más en desaparecer la conducta que si el reforzamiento era continuo, que desaparece mucho más rápido. ¿Os acordáis en la P que decíamos que los que más recompensa habían recibido, más pronto dejaban de correr, mientras que los que han recibido menos tardaban más? Bueno, pues el reforzamiento parcial y la magnitud también. La demora del refuerzo también tiene un efecto. Es como que en el reforzamiento parcial hay muchos ensayos o muchas ocasiones en que, a pesar de hacer lo que debes, no recibes premio y estás acostumbrado a que haya acciones sin consecuencia. Y te cuesta más distinguir que ahora ya no va a haber nunca consecuencias, tardas más en dejar de hacer las acciones. Es un cambio de expectativa. O sea, programa de refuerzo continuo se extingue antes que en los variables. ¿Vale? Esa es una. Segunda, si yo he aprendido algo en diferentes lugares, el ambiente y el contexto, es más difícil que se extinga. La expectativa se asocia también con el contexto. Entonces, si solo se ha aprendido en uno, al cambiar a otro se extingue más rápidamente la respuesta, pero si se ha aprendido en varios, está como más generalizada y es más tarde. Si solo se aprende en uno, se extingue más rápido. La magnitud, lo que hemos dicho aquí, si la recompensa era grande y la cantidad de veces es grande, o sea, si he hecho muchas veces la conducta para que me dé una recompensa grande, hay mayor resistencia a la extinción. Si el entrenamiento es breve, menor resistencia a la extinción, o sea, en corto plazo. Y luego la demora, si es variable, más resistente, lo mismo que antes. Es decir, el intervalo de tiempo variable también. No sabes cuándo te va a caer el refuerzo, pues es más difícil extinguirlo después, ¿vale? Son, como veis, datos que yo creo que responden a la lógica, por lo tanto no son tan difíciles de recordar. Vamos con la conducta, la actividad motivadora de la conducta. Este punto dice que a veces no aprendemos porque tenemos una consecuencia, sino por hacer lo que hacemos. Yo, muchas veces haces algo que te lleva a tener ocasión de hacer otra cosa. Y esto es lo que necesitamos. Somos seres activos, necesitamos ciertas acciones. Entonces, yo qué sé, para poder pasear tengo que trabajar o tengo que llegar al lugar donde... Para poder pasear por el bosque tengo que llegar al bosque, ¿no? Bien, el camino de aquí al bosque para mí es algo que tengo que pagar para poder pasar en el bosque, que es lo que me gusta, ¿no? O para poder ir en bici tengo que ahorrar y comprármela. Bueno, esta forma de ver el aprendizaje es diferente a las consecuencias, sino que lo que hago es una actividad reforzante y lo que no me gusta hacer es lo que pago
para la actividad reforzante. Según Premack, si yo te dejo hacer lo que quieras y haces dos cosas diferentes, pero una la haces el 80% del tiempo y otra un 20% del tiempo, yo puedo obligarte a hacer algo desagradable impidiéndote hacer lo que más te gusta. Si tú estás todo el tiempo tumbado al sol, te impido estar tumbado al sol, te digo, si no haces esto, no te dejo ir al sol. ¿Entendéis? Lo que uso como refuerzo es una actividad. ¿Y qué actividad es reforzadora? Pues aquella que me gusta más, aquella que hago más a menudo. Si las ratas pasan más tiempo corriendo que bebiendo, les puedo hacer correr dándoles una bebida. Los niños están jugando más tiempo que comiendo golosinas, bueno, pues también se puede hacer con el castigo. Es decir, tu conducta preferida puede ser un refuerzo para hacer una que no quieres. Te puede obligar a trabajar para hacer algo, ¿no? Esa es una. Y la otra, un matiz a esta teoría, es la de la de Allison y Timberlake. Allison y Timberlake dicen que no hace falta que sea la preferida tu actividad reforzadora, que incluso utilizando la que no prefieres, también puede ser un refuerzo. ¿Por qué? Porque la que no prefieres, aunque la hagas solo un 20% del tiempo, ese 20% es tu necesidad. Si yo te impido hacer ese 20% y solo te dejo hacerlo un 5%, querrás aumentar esa actividad al 20%. Entonces, con actividades no preferidas, también se puede reforzar una actividad. La actividad reforzada del problema que siempre llega un momento desaparece. En teoría, si tu preferencia es estable, te puedo reforzar siempre. Es decir, si, yo qué sé, descansar es una actividad que, por supuesto, es de motivación permanente, te va a gustar siempre, pues va a funcionar siempre. Yo te dejaré descansar si haces lo que te pido. Si es una actividad temporal, pues funciona. Claro, las preferencias pueden cambiar por el tiempo, pero algunas no cambian nada. Esa es la medida. O sea, para Premack puedo utilizar de refuerzo una actividad que prefieres. Bueno, esa preferencia pues es temporal o permanente. Y para Timberlake y Alice, sí, con niños les cambia la preferencia, pero es fácil. Bueno, el experimento clásico es tú los miras y el 20% del tiempo, vamos a poner, está haciendo puzzles y el 80% corriendo. Vale, pues lo que prefieres es correr. Entonces le dices, si quieres correr me tienes que hacer este puzzle. Ahora, la actividad de correr con 3 años a lo mejor es muy reforzante, con 5 ya no. Claro que va cambiando. A lo mejor de un día para otro. O sea, que tendrías que volver a evaluar. Y Timberlake y Allison te dicen que incluso la actividad con menos frecuencia, la de hacer puzzles, yo le puedo utilizar como refuerzo, diciéndole, vale, ¿te gusta hacer puzzles una cuarta parte del tiempo? Pues no te voy a dejar. Te voy a dejar hacer puzzles solo una décima parte del tiempo. Con lo cual él te va a pedir hacer puzzles y lo puedes usar como refuerzo. Eso es lo que dice. O sea, la actividad es una fuente de motivación y manipular eso pues es una forma de influir. A ver qué nos queda. Bueno, igual vamos a ver un poco lo que queda porque hace poco podemos acabar el tema. Bueno, nos queda el aprendizaje observacional. En principio, obviamente sabemos imitar, sabemos observar y hacer. No solo nosotros, sino muchos animales, sobre todo los más cercanos en el sistema evolutivo, imitan. Entonces, observar e imitar para las teorías clásicas era muy difícil de explicar. Por ejemplo, bueno, a mayor capacidad cognitiva en la especie, más, y en las personas, por supuesto, a lo largo de la vida, más capacidad para imitar modelos y, por supuesto, imitar o ver las consecuencias en otro nos puede restar muchos perjuicios en la vida y es muy efectivo ese tipo de aprendizaje. Bueno, al principio
las primeras explicaciones o recurrían con la etología al innatismo, tenemos una especie de sistema de copia, pero claro, eso, la imitación humana es muy flexible, no puede explicar las imitaciones complejas humanas. El condicionamiento clásico decía que aprendemos por contigüidad, por asociación, pero claro, no puede ser porque aprendemos a imitar respuestas, a hacer respuestas que no teníamos en nuestro repertorio. Por lo tanto, no es simplemente una asociación de lo que le ocurre a él, lo que me ocurre a mí. Condicionamiento operante también daba explicaciones de refuerzo. El condicionamiento decía, bueno, si yo veo que una persona tiene un refuerzo, eso refuerza también, me da cierta consecuencia positiva a mí, por lo tanto puedo aprender por ver el modelo feliz, ¿no? El modelo que yo voy a imitar lo veo feliz y tal cual, hay una similitud, una especie de refuerzo secundario, pero también hay muchas situaciones de aprendizaje observacional donde no hay ningún refuerzo, es decir, yo imito a una persona que hace cosas y no le pasa nada agradable. Es más, hay muchas situaciones en las que aprendes a imitar algo y no lo pones nunca en marcha, sino que con el tiempo te sale, es decir, aprendiste, pero no hay una evidencia, por lo tanto no hay operación, el condicionamiento no lo explica. Entonces, Bandura propone una teoría del aprendizaje observacional que le llama social y una teoría plenamente cognitiva. Yo lo que hago cuando imito es una construcción simbólica de la situación que requiere toda una serie de variables que introducimos ya al tema siguiente. En principio, el aprendizaje social de Bandura tiene muchos nombres: vicario, modelado, aprendizaje sin ensayo, observacional, social, y lo importante es eso, que es cognitivo, que es simbólico. Por lo tanto, aquí hablamos plenamente de expectativas, de motivación vicaria, donde un estímulo externo, una situación, le prestamos atención, vemos que está ocurriendo algo, vemos que el modelo hace algo y recibe una recompensa, codificamos esa relación, lo organizamos y si es el caso lo hacemos nosotros también. Es decir, una cosa es ver lo que le ocurre al otro y otra cosa es poderla hacer yo. Y veis que los bebés desde muy pequeños son capaces de imitar, es decir, reproducir una acción que has visto con tu propio sistema muscular tiene que ser una capacidad muy básica. Y si es mental, o sea, es una actitud, una secuencia compleja, mucho más difícil. Bueno, pues este sería el esquema de cómo funciona, y lo importante es lo que es necesario o los presupuestos teóricos. Una representación mental, no hace falta que haga nada, se puede aprender sin hacer. Creamos expectativas. Las expectativas, cuando vemos que ocurre algo importante, hace que atendamos más, codifiquemos más, seamos más eficaces. Y, por supuesto, estas expectativas son antecedentes de futuras conductas. El reforzador no es necesario. Nosotros ya tenemos el cuadro construido, se puede aprender sin hacer. Y esto es muy importante también. El condicionamiento operante, el aprender a hacer algo que hemos visto hasta ahora, para Bandura es un caso de aprendizaje observacional de uno mismo. O sea, puedo aprender viendo a otros o viendo lo que me ocurra. ¿Vale? Y los 4 puntos que vienen aquí son los factores que son necesarios para que ocurra el aprendizaje observacional. En la fase de adquisición, es decir, cuando aprendo del modelo, y en la fase de ejecución, cuando llevo a cabo la conducta. En la adquisición requiere factores atencionales y de memoria retención. En la ejecución requiere capacidad de reproducir y la motivación para reproducir. Eso que hay en pequeño, las atencionales serían los siguientes. Focalizar en lo que me interesa, nada de contigüidad, sino en la situación según el estímulo. El estímulo es aquello que ocurre, lo que busca la situación en sí. Si es discriminable, intenso, nuevo, vivo.
adecuados a lo que a mí me interesa. Da igual que sea real o imaginario. Puedo imaginar también, y lo complejo que sea, son los factores que importan. El modelo al que imitaré, si yo le asigno competencia, tiene prestigio, si tiene ciertas características, el valor afectivo, veis que es bastante lógico. Y de mí mismo, del observador, pues lo que yo creo que me va a costar, dependo de esa consecuencia o no, una serie de variables. Segundo factor de adquisición, la retención. La retención es construir una simbolización. Imaginación, verbal, y la tengo ahí como guía. Construyo un esquema. Y lo construyo activamente porque lo hago mío, con mis esquemas y mi historial mío, y lo repito, lo repaso y lo guardo más o menos claro. Y la segunda fase, para reproducir la conducta, depende de mi repertorio. Por supuesto, hay cosas que nunca sabré hacer, capacidades y límites, y algunas no hace falta que las dé, sino que las supongo. Algunas, el modelo no las puedo ver porque no sé lo que hace mentalmente y, bueno, no se darán. Y por último, los factores relacionados con la motivación en la ejecución. La motivación, aquí es el valor de incentivo. Si hago o no lo que hago depende del valor de incentivo, que influye en todas las fases, en las anteriores también. La atención que presto, cuánto memorizo, la eficacia del aprendizaje. Entonces, los incentivos sirven como informadores de lo que va a ocurrir, anticipo. Motivadores, porque simbólicamente yo ya anticipo las consecuencias agradables o desagradables, me autoincentivo. Y por último, acrecentar. Ayuda a centrar, a discriminar, a ir a dónde, quién y cuándo tengo que actuar. ¿Vale? Todo eso, una parte. ¿Veis? Esta teoría bandura bastante completa al final del tema y nos introduce al tema siguiente, que es la parte cognitiva. Y esto lo veremos después de las vacaciones. Así que vaya muy bien y nos vemos en enero. Hasta el próximo día. Nos quedan 2 sesiones y 4 temas. O sea, será un poco más rápido, pero los temas que nos quedan también son, el 8 son mucho más prácticos. Dime la duda. La práctica 2, sí, la veremos. La veremos. La práctica 2 trata de un cuestionario de motivación en el ámbito deportivo. Es decir, vamos a ver la estructura, cómo está construido y a qué responde el cuestionario, cómo mide la motivación. Es un instrumento de medición de motivación, que es un cuestionario, ¿de acuerdo? Y la veremos después del tema 9. Y yo creo que en la penúltima o la última sesión. Intentaré que sea en la penúltima. ¿De acuerdo? Hasta enero. Sí, también. También habrá preguntas de ellas en el examen. Lo que no hay